Hola, ha pasado un buen tiempo desde que compartí el último video por aquí. Ha sido un verano de harto trabajo en la huerta y también de hartas cosechas. Además que mis hijos están de vacaciones, no he tenido mucho tiempo para editar videos. Pero aquí estamos de vuelta y les quiero compartir un poco del trabajo en la huerta, los fermentos, recolecciones y preparados medicinales que he hecho con flores silvestres. Esta temporada mi objetivo principal fue cultivar muchos repollos para hacer chucrut y pepino picle para hacer encurtido de pepinillos. También flores tintorias que además atrajeron muchos polinizadores y otras hortalizas que consumimos harto como arvejas, habas, papas, tomate, hojas verdes. Y una variedad de betarraga que siempre había querido cultivar, candy cane. Pero para llegar a esto, primero hubo que hacer esto. Sembrar, cuidar los almácigos, trasplantar, hacer mantención, regar y dedicarles tiempo y energía. Hasta allá. ¿Por qué tan grande? Aunque estemos en el sur, el verano acá es bastante caluroso, así que aprovecho de trabajar en la huerta temprano en la mañana o en la tarde cuando ya empieza a bajar el calor. Mientras espero que todo crezca, salgo a recolectar flores de sauco que crece silvestre acá donde vivo. Sus flores y sus frutos se han usado desde tiempos remotos, principalmente en Europa, de donde es originario, pero aquí también en el campo lo usan para hacer jarabes, licores o mermeladas. Sus frutos y sus flores tienen propiedades medicinales que fortalecen el sistema inmune. Voy a usar las flores para hacer soda fermentada y deshidratarla para infusiones y el mate. Lo primero que tenemos que hacer es cortar los pedúnculos, que son esos tallos delgaditos que unen cada una de las flores. Las flores tienen mucho polen que está lleno de microorganismos como bacterias y levaduras que son las que iniciarán el proceso de fermentación. Algunas flores las dejo en una bandeja al aire libre, pero protegida de la luz solar directa para que se deshidraten. En esta época también está en floración el matico, una planta nativa de Chile y Argentina. Con sus flores también hago una soda deliciosa que ya les mostraré en otro video. Hice 2 jornadas de recolección de flores de sauco para tener suficiente para deshidratar y almacenar. Para hacer la soda agregamos las flores dentro de una botella de vidrio con cierre hermético. Llenamos 1/3 de la botella aproximadamente y agregamos azúcar al 7%, es decir, para una botella con capacidad de 500 cc, 35 gramos de azúcar. Después agregamos agua sin cloro llenando hasta el cuello de la botella.
Opcional añadir unas gotas de jugo de limón y cáscaras para acentuar el sabor y reducir el pH. Tapamos y dejamos fermentar a temperatura ambiente sin que le llegue el sol directo entre 3 a 5 días. Los tomates ya estaban necesitando guía, así que construí una estructura sencilla con palos de coligüe. Acá en el sur hay puelche, un viento cálido y fuerte que baja de la cordillera de los Andes, bota árboles y pone a prueba la infraestructura del territorio y las construcciones. Estos tutores, aunque son súper sencillos, amarrados con un hilo de algodón, pasaron la prueba del puelche. Las plantas, además, al crecer juntas, se protegen entre ellas. Ya empiezan a florecer abundantes los tajetes. Mientras antes empecemos a cosechar las flores, más favoreceremos la floración. El tajete o cempasúchil es una flor originaria de México, usada tradicionalmente en el Día de Muertos, representando el sol o la luz que guía a las almas a sus altares. Además, tiene usos medicinales, principalmente para tratar problemas digestivos y dolores menstruales. En el huerto atrae muchos polinizadores. Sus pétalos son ricos en pigmentos carotenoides, por lo que se usa también como tinte natural para textiles o alimentos. Ya está lista la soda de Saúco. Se me anduvo pasando unos días, así que al abrirla tenía bastante presión y gas. Si nunca has hecho sodas fermentadas o estás empezando, debes revisar todos los días la botella e ir liberando la presión, ya que si te descuidas o hace mucho calor puede llegar a explotar. Esta soda, además de ser muy saludable, es una delicia. Guardé también algunas flores deshidratadas para infusiones, para fortalecer las defensas cuando llega la temporada de frío y lluvias. Una de las primeras cosechas de esta temporada fueron las papas.
Mira qué grande esa. Está que grande. Mamá, va. También los cales y las acelgas. Y las arvejas, que sufrieron harto con las babosas, pero algo igual logramos cosechar. Las primeras flores de cosmos empezaron a aparecer y para estimular su floración las voy cosechando. La menta silvestre crece muy abundante y me encanta. Siempre estoy deshidratando para usarla en el mate o en infusiones. El verano es sinónimo de hierba de San Juan, también conocida como hipérico, una flor silvestre medicinal con la que se hace el clásico aceite de hipérico de un color rojo intenso. Tiene propiedades antiinflamatorias, antidepresivas y ansiolíticas. Alivia dolores, contusiones, depresión y quemaduras leves. El trébol rojo o rosado también es una potente flor silvestre medicinal y comestible. Tiene potenciales propiedades anticancerígenas, es remineralizante, antioxidante, antiinflamatoria. Alivia los síntomas de la menopausia, la tos, bronquitis, afecciones de la piel, elimina toxinas, entre otras. Siempre que usamos plantas medicinales es importante conocer posibles contraindicaciones o interacción con medicamentos. Las arvejas las voy congelando a medida que voy cosechando para usarlas en las comidas durante el año. Deshidratar, congelar, fermentar, encurtir. Hay muchas formas de conservar los alimentos. Deshidratar es una de mis favoritas porque se reduce muchísimo el espacio de almacenamiento. Pero también amo fermentar. Además de potenciar nutritivamente el alimento, se potencia su sabor y son muy seguros. Cuando son plantas medicinales, además de deshidratarlas, hago oleatos, aceites macerados, como el de hipérico. El aceite de hipérico es de los pocos que se hace con las flores frescas. La hierba del paño o gordolobo también crece silvestre donde vivo. Es una hierba expectorante, antiinflamatoria y suavizante que se usa principalmente para tratar afecciones del sistema respiratorio. Con sus flores se puede hacer un aceite medicinal para el dolor de oídos. Hay que usarlo con responsabilidad porque los oídos son delicados. La medicina natural y la medicina alópata no son excluyentes una de la otra, al contrario, se complementan. Solo que en la actualidad muchas veces se abusa demasiado de los medicamentos sintéticos para eliminar los síntomas, pero no van a la raíz del problema y además sus componentes tienen generalmente efectos secundarios a corto y largo plazo. Las plantas nos entregan mucho más que su medicina física, nos entregan también su medicina energética. Muchas plantas son muy útiles para primeros auxilios, como cuando te haces una herida y necesitas detener la hemorragia, y también para acompañamientos a largo plazo,
pero no solo para tratar enfermedades, sino que especialmente para prevenirlas, para mantener un buen estado de salud permanente. Relacionarnos con las plantas nos permite conectarnos con los ciclos naturales, comprender el mundo sutil que nos rodea, entender que no todo es inmediato como tomarse una pastilla, que la constancia hace la diferencia. Parte de la autosuficiencia es también cultivar o recolectar las medicinas y autogestionar nuestra salud, al menos en la medida de lo posible, entendiendo que cada situación y contexto es diferente. A mediados del verano coseché las papas nativas que había sembrado en septiembre afuera de la huerta. Son papas chilotas nativas del archipiélago de Chiloé, características por su forma alargada y colores morados y amarillos. Contienen más antioxidantes que las papas comerciales comunes, son muy nutritivas y deliciosas. Me hace tan feliz la huerta, cultivar mis alimentos, recolectar flores, sembrar, regar, estar en compañía de las plantas. Es mi refugio, el lugar donde me siento en paz, porque eso es la naturaleza y nosotros somos parte de ella.